En 2002, en Londres, se publica un libro. El título es La verdad, al fin, mi historia. La verdad al final es la mía. Yo lo publiqué. Christine Keeler, una mujer de 60 años que después de casi 40 años intenta arrojar luz sobre un escándalo que había causado conmoción en toda la opinión pública de Gran Bretaña. En la página 12, Christine Keeler escribe: es mucho mejor que el establishment sea sorprendido con los pantalones abajo que involucrado en el robo de secretos. Ese era el pensamiento. Mucho mejor que el público se cite por las fechorías aristocráticas y que se ría de personajes públicos supuestamente respetados, que suplican ser dominados como esclavos sexuales, o que anden brincando con delantales y máscaras de cuero, pidiendo ser azotados por haberse portado mal. Ya lo entendieron, es un panorama bastante alegre, por no decir algo peor. Es un panorama que retrata una atmósfera orgiástica dentro de una Gran Bretaña que siempre ha hecho, al menos hacia afuera, de la imagen fría, seria y austera, un orgullo, una marca. En 1963 estalla este escándalo, un escándalo increíble. En el panorama de la historia política británica del siglo XX, pocos eventos han tenido un alcance tan devastador. Una mezcla de escándalo moral, intrigas, espionaje y caída del poder, como el escándalo Profumo. Un escándalo que lleva el nombre de su principal protagonista, el ministro John Dennis Profumo, conocido también como Jack. Ministro conservador. Un varón, un hombre casado con una actriz muy bella, Valerie Hobson, pero que cede a la parte más débil de sí mismo, que es una mezcla de vanidad y de voluntad de imponer el poder, incluso en la recámara. Profumo era hijo de un abogado de origen italiano, cuarto barón Profumo, una familia noble residente en el Reino de Cerdeña que se estableció en Londres a lo largo de las décadas. Si revisamos el currículum de John Profumo, encontramos lo mejor de la formación británica. Harrow, Magdalen College de Oxford, el Colegio de Kettering, las escuelas de la alta sociedad. John Profumo también había sido soldado. Durante la Segunda Guerra Mundial había luchado en el norte de África bajo el mando de Montgomery y fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico. En 1944, en 1960, John Profumo fue nombrado secretario de Estado para la Guerra, un cargo que hoy ya no existe porque el Ministerio de Guerra fue abolido. Trabaja en el gobierno de Harold Macmillan, un conservador. Y ya se sabe, los conservadores suelen tener costumbres sociales muy estrictas. Son vistos como personas extremadamente serias, rígidas, apegadas al protocolo, al menos en público. Luego, todo cambia. Pero cambia porque estamos dentro de un periodo, los años 60, en el que después de las incertidumbres, las devastaciones, la reconstrucción, las dificultades de la posguerra, en un clima de Guerra Fría, se está intentando un nuevo comienzo social y económico. Un nuevo comienzo en el que Gran Bretaña, después de darle la espalda a Sir Winston Churchill, el vencedor de la Segunda Guerra Mundial, después de haber explorado varios caminos políticos, había decidido confiar en el Partido Conservador de Harold Macmillan, pero sí en el ámbito político. Gran Bretaña había elegido el camino de los conservadores. En el ámbito social, Gran Bretaña en los años 60 era un hervidero revolucionario. Bastaría un nombre: los Beatles, el Cuarteto de Liverpool. Los cuatro chicos que con su música, pero también con su imagen, lo revolucionan todo. Revolucionan el sentido de las costumbres, la forma en que los jóvenes ven la sociedad. Es un periodo de liberación, los años 60. Se empieza a respirar un ambiente diferente, también en lo que respecta a la libertad sexual. Y también por este motivo los políticos, que hasta ese momento no es que no hubieran tenido aventuras, al contrario. Se decía que los políticos se habían puesto en el centro de la mira, también en lo que respecta a sus relaciones con el sexo femenino. Y no solo eso. En este ámbito tan complicado, tan complejo, se enmarca la otra protagonista del escándalo. Se llama Christine Keeler, una chica de 19 años. Christine Keeler no es una chica afortunada. Su padre abandona a la familia cuando ella tiene apenas 3 años. Es criada por su madre junto con su nueva pareja, Edward Ted Wish, de Berkshire. Imaginen que su casa es un viejo vagón de tren adaptado como vivienda, sin agua corriente y sin electricidad. Cristina no tiene una infancia fácil. Su padrastro abusa de ella. Ella intenta una y otra vez encontrar trabajo. Primero como niñera, luego como dependiente en una tienda de ropa en Soho.
Finalmente intenta triunfar como modelo. A los 17 años tiene lo que llamaríamos un tropiezo en el camino. Durante una relación con un chico que acaba de conocer, Jeff Perry queda embarazada. Christine no quiere tener un hijo. Intenta abortar. Usa una aguja de tejer para intentar abortar, pero falla en el intento. El bebé nace prematuro y muere 6 días después. Christine lo enterrará en una tumba anónima, pero Christine está decidida a convertirse en alguien. De cualquier manera, a triunfar. En cualquier caso, a alejarse de ese mundo de sufrimiento y pobreza que siempre la ha caracterizado. En Londres encuentra trabajo en Baker Street, en un restaurante. Baker Street, además, es una calle muy elegante en esa época, en el barrio de Marylebone, donde se encuentran los bancos de la City. Conoce a Maureen O'Connor, una chica que trabajaba en un club nocturno en Soho. Maureen introduce a Christine en el mundo clandestino de los clubes sórdidos de Soho. Conoce a Percy Murray, el gerente de uno de estos locales, quien convence a Christine, a un menor de edad, de hacer striptease para beneficio de los clientes ricos de mediana edad que llenan su local. En ese club nocturno, Christine conoce a Peter Rechman, el señor de los barrios marginales de Notting Hill, un explotador despiadado, un hombre que extorsiona a sus propios inquilinos, especialmente a los africanos y caribeños, y que alquila casas en ruinas a precios exorbitantes. Killer se convierte en la amante oficial de Rachman y a través de Rachman comienzan a entrar en la alta sociedad. Junto con otra chica de orígenes humildes, Mandy Rice Davis, logra conseguir un departamento en el oeste de Londres y luego un contrato temporal con Chanel para publicitar como modelo la ropa para adolescentes. Gracias a estos contactos con personas poderosas, al menos a nivel económico, Christine Keeler realmente logra triunfar. El encuentro de su vida es con el osteópata Stephen Ward, un hombre rico, poderoso, que está enamorado de Christine, pero Christine no quiere saber nada de él, no quiere entregarse a él. Sin embargo, Ward la introduce en un círculo de amistades particulares. Le presenta personajes del arte, del espectáculo, de la política, porque Stephen Ward, además de su trabajo como osteópata, también es un Pygmalion. Es un hombre que organiza fiestas con alcohol, sustancias estupefacientes y, obviamente, servicios sexuales. Estas fiestas se organizan periódicamente en las propiedades más exclusivas, sobre todo de los nobles. Y es precisamente en una de estas propiedades, en el verano de 1961 en Clevedon, en el condado de Buckinghamshire, donde Christine Keeler es presentada al ministro Profumo. Keeler no se hacía ilusiones sobre lo que eran esas fiestas, pero lo que ni ella ni Profumo podían imaginar era que precisamente por esas fiestas surgiría un problema para toda la nación. Porque Keeler, como muchas otras chicas en esa época, no asistía exclusivamente a las fiestas organizadas por Ward o por Lord Astor, el propietario de la finca de Cliveden. También asistía a otras fiestas organizadas en clubes nocturnos o en hoteles. En otra fiesta, apenas un mes antes de la de Lord Astor, Christine Keeler había conocido a otro hombre, Yevgeny Ivanov, agregado naval en la embajada soviética. Estamos en el clima de la Guerra Fría. Estamos en los años 60. Falta poco para la crisis de los misiles en Cuba. Ya hemos hablado de eso. Se ha construido el muro de Berlín. Cada vez más el mundo está dividido en dos bloques. En Londres, el Mi-5 y el contraespionaje saben muy bien que Yevgeny Ivanov, detrás de la etiqueta de agregado naval, es solo un espía. Tienen razón. Por parte del GRU, el espionaje militar está en Londres para manejar una red de informantes que recogen información útil para la Unión Soviética. En el marco complejo, en esa partida de ajedrez tan delicada que tiene que ver precisamente con la Guerra Fría, Profumo parece ignorar, al menos al principio, esta relación de Keeler con Ivanov. Para él se trata solo de divertirse en las fiestas, divertirse en compañía de las chicas, incluso a espaldas de su esposa. El problema es que John Profumo se enamora perdidamente de Christine Keeler. El 9 de agosto, un par de semanas después de esa fiesta en casa de Lord Astor, Profumo le escribe una carta a Keeler. Le dice que ya no podrá verla más. Sobre todo le escribe, mi querida Christine, porque mientras tanto, un informe del Mi-5 ha llegado a su escritorio. Ese informe detallado describe tanto los antecedentes de Christine Keeler, su historia muy trágica, como sus relaciones, empezando por Yevgeny Ivanov. Roger Hollis, el jefe del Mi-5, es quien ordenó esa carta. Es él quien, alarmado por la posibilidad de que el ministro de guerra pudiera haber revelado algo entre las sábanas,
a la que simplemente se ve como una prostituta y que esta prostituta se lo haya contado al agregado militar soviético. Decía, Roger Hollis quiere intervenir y terminar esa relación. Oficialmente, la relación termina en agosto de 1961. Killer, en cambio, afirmará que una y otra vez se siguió viendo con John Profumo, quien estaba genuinamente enamorado de ella. Se necesita bastante tiempo para que el escándalo salga a la luz. Hay que esperar hasta octubre de 1962. Mientras en Estados Unidos se vive ese periodo de crisis, conocido como los 13 días, cuando parece que todo el mundo está al borde de la destrucción. Por la crisis de los misiles en Cuba, dos de los hombres que frecuentaban a Christine Keeler, un cantante de jazz jamaicano llamado Aloysius Gordon, y Johnny Hedgecomb, el compañero de cuarto de la chica, son protagonistas de una pelea. Gordon resulta gravemente herido en la cara con un cuchillo. La pelea surgió por los clásicos motivos insignificantes. Esa chica es mía, no es mía, ya no puedes verla, ¿quién lo dijo? Las mismas cosas de siempre, las mismas peleas entre hombres. De esa pelea, Gordon sale con ganas de vengarse. No tanto de Hedgecomb, sino de Keeler, quien le hace saber que ya no quiere verlo. Keeler intenta cerrar el asunto e incluso terminar la relación con Hedgecomb. Hedgecomb reacciona mal. Un par de meses después se presenta frente a la casa de Christine Keeler y dispara varios tiros al portón, provocando la intervención de los vecinos y de la policía, que arresta al hombre, quien después es condenado a 7 años por posesión ilegal de arma de fuego. Pero lo que causa aún más escándalo es que desde ese momento Keeler tiene miedo y empieza a hablar espontáneamente, incluso con los periodistas, de Hedgecomb, del abogado Michael Eddowes, del inspector jefe Burroughs, de John Lewis. Con todos estos personajes se empieza a hablar y menciona nombres. Los nombres de Ward, el osteópata que organizaba las fiestas, de Ivanov, su amante soviético, y de John Profumo. En marzo de 1963, el escándalo Profumo. Ya todos lo llaman así porque los periódicos e incluso el Partido Laborista están cada vez más convencidos de que se enfrentan a una bomba que está explotando. Y todo es de dominio público. Todo llega a manos de la opinión pública británica, que no puede hacer otra cosa más que pedir a gritos una solución. El 21 de marzo de 1963, en la Cámara de los Comunes, el parlamentario laborista Jorge Wick le pide al Ministerio del Interior que confirme o desmienta los rumores según los cuales su ministro del gobierno no se hace. El nombre explícito de Profumo habría tenido una relación con una chica llamada Christina Keeler. La pinta ante todos como una prostituta, pero no es tanto el término prostituta lo que causa escándalo. Es el hecho de que el mismo Wick acusa al gobierno de encubrir una situación peligrosa. Uno de sus miembros podría haber revelado detalles de la seguridad nacional a una mujer que tenía una relación con el agregado naval soviético. Es un escándalo enorme. No hay pruebas de que realmente Profumo le haya pasado información sensible a Keeler, así como tampoco existen pruebas de que Keeler haya manejado esa información sensible y se la haya pasado a Ivanov. Pero eso es suficiente para la opinión pública e incluso para el mismo Parlamento, para ejercer presión. El mismo Profumo, aunque no escuchó su propio nombre en el discurso de George Wick, entiende que está bajo presión. Entiende que su relación con Christine Keeler, que en realidad nunca terminó de verdad, porque las cartas siguen enviándose, recibiéndose y respondiéndose. Esa relación es inapropiada. Ese es el término que se utiliza. El ministro ya no puede permanecer en el cargo. El 4 de junio de 1963, John Profumo tiene que retractarse de su relación y renunciar. A partir de ahí, es una cascada de eventos. Al día siguiente comienza el juicio contra Gordon, que es publicitado por la prensa. Keeler lo acusa de ser el agresor que le habría causado daños físicos. Cuando en el aeropuerto de regreso de un viaje a España, ella habría sido agredida y habría sufrido contusiones. 3 días después, Stephen Ward, el osteópata, el organizador de las fiestas, es arrestado acusado de haber obtenido beneficios inmorales de la explotación de las chicas de Christine Keeler y de su amiga Mandy Rice Davis. Explotación de la prostitución. Ward no ve el final del juicio. Se suicida el 31 de julio de 1963. Toma una dosis letal de barbitúricos. Morirá después de 3 días en coma. Se descubrirá después porque Keeler lo admitirá que toda la operación Profumo, el escándalo, no era algo inventado. Todo era verdad. Keeler confiesa haber traicionado a su propio país, haberle pasado información a Ivanov sin especificar cuál.
Y entonces queda la duda de si realmente Killer dijo la verdad o no. No solo eso, Killer admite que Stephen Ward, su Pigmalión, en realidad era el cabecilla de una red comunista. Sus fiestas no eran más que un intento de desacreditar a la clase política británica y al mismo tiempo de recolectar información entre las sábanas. ¿Verdad? ¿Duda? ¿Mentira? ¿O simplemente una manipulación póstuma para intentar construir una posverdad? La duda permanece. Lo que sabemos de todo el asunto es que la opinión pública británica era particularmente sensible al tema de la traición. En los años 60, la inteligencia británica era una especie de colador lleno de agujeros. El escándalo de Anthony Blunt, antes aún el de Burgess, la fuga de Harold King Philby. Ya hablamos de eso en otro video. Todo eso representa algo inaceptable para Inglaterra, para el imperio. El caso Profumo se estudia y se utiliza en las sesiones de análisis político como un ejemplo clásico de lo que nunca se debe hacer en el ámbito político. Nunca ceder a las tentaciones y, sobre todo, si uno decide tener una amante, mantenerla al margen de todo y no conocerla en fiestas donde esa misma mujer pueda ser compartida por varios hombres. Todo esto desencadena un terremoto cuyo eco todavía sentimos hoy en día, por varias razones. Primero, es una cuestión de moral pública y política, porque se demuestra que un ministro no puede mentirle al Parlamento. No puede hacerlo por asuntos privados, personales, íntimos, mucho menos por cuestiones mucho más importantes. Es un escándalo que sacude los cimientos por cuestiones de seguridad nacional, por espionaje, y no hace falta que les repita el motivo. Pero también a nivel cultural, a nivel mediático. Desde ese momento en adelante, los periodistas investigan aún más la vida privada de los políticos. Por un lado, con la exigencia de mayor transparencia para evitar nuevas salidas hacia adelante. Por otro, en la búsqueda morbosa del escándalo. Y luego está el tema de la clase dirigente. Profumo era un varón, era una figura en ascenso del Partido Conservador, era una figura prominente de la sociedad británica. Christine Killer era una chica pobre que venía de los barrios bajos, que había luchado por conseguir un mínimo de estatus. Era una especie de lucha de clases entre la élite intocable y quienes venían de los barrios bajos, de la pobreza. Hace apenas un año vimos en Italia el estallido del escándalo que involucró al exministro Gennaro Sangiuliano. También hablamos de eso en un video instantáneo. Es algo que nos ha afectado a todos de cerca. Revivimos 60 años después las consecuencias, la larga estela del escándalo Profumo. Todos nos volvimos un poco mirones. Queríamos saber más sobre esta relación extramatrimonial, sobre el rasguño en la cabeza de Gennaro Sangiuliano, sobre las peleas, sobre los videos que su amante grababa en los pasillos del ministerio. Queríamos saber más. En la época del escándalo Profumo no existían las redes sociales, no existía internet, no había smartphones. Pensemos en lo que podría haber pasado si el mismo escándalo, no digo con esos mismos personajes, pero con esos mismos cargos. Un ministro de defensa, un espía soviético, o al menos un espía extranjero y una modelo que se prostituía en las fiestas, si eso se hubiera presentado hoy, con la sociedad actual, con las tecnologías actuales. Entonces, para concluir, ¿por qué el escándalo Profumo todavía hoy tiene un valor excepcional? Porque nos enseña a no subestimar nunca los riesgos. Y si esto aplica para un ciudadano común, imagínate para quienes ocupan cargos de alto nivel. En ese caso, hay que ser aún más prudentes, aún más cuidadosos y no exponerse en absoluto, o al menos exponerse lo mínimo posible al riesgo de chantaje. Pueden estar en juego documentos sensibles, documentos confidenciales, los secretos de un país, incluso la estructura del mundo tal como la conocemos. ¿Y todo esto para qué? Simplemente porque un hombre, en el delirio de la omnipotencia del poder, pensaba que podía aplicar ese poder derivado de la política en todos los ámbitos, incluso en la vida privada, incluso entre las sábanas o con una chica dispuesta.